Para dar inicio al mensaje de hoy, quiero leerte rápidamente este versículo que encontrarás en el Salmo 139, versos del 7 al 8. Si tienes tu Biblia contigo, ya sea física, la vas abriendo, Salmo 139, versos 7 al 8. Si la tienes digital, enciende tu teléfono y abre el app de la Biblia. Vamos a leer juntos lo que el Señor tiene preparado esta mañana para nosotros. Salmo 139, versos del 7 al 8 dice así: jamás podría escaparme de tu espíritu, jamás podría huir de tu presencia. Si subo al cielo, allí estás tú. Si desciendo a la tumba, allí estás tú. Wow. El mensaje de hoy le hemos puesto como título: ¿a qué le huyes? ¿A qué le huyes? Me encanta, quedó así como estilo japonés, así con la ballenita atrás y todo eso. ¿A qué le huyes? Quiero hacerte una pregunta. ¿A cuántos les cuesta la confrontación? ¿A cuánto nos cuesta confrontar situaciones incómodas? Uf, excelente, excelente. Qué bien que no me van a hacer sentir incómodo esta mañana. A mí no tienes idea lo que me cuesta la confrontación. Hay veces que prefiero quedarme tranquilito en algunas situaciones y termino pasándola realmente mal. Yo recuerdo una situación una vez, hace un par de años atrás, Jamie y yo habíamos viajado a Miami con un grupo de hermanos de la iglesia. Íbamos a ir para una conferencia y en ese momento estábamos tocando con el equipo de alabanza. Y recuerdo vívidamente que estábamos en la fila de migración a punto de ya ir a buscar nuestras maletas. Hay algo que sucede dentro de mí y es que yo puedo estar tranquilito, manejando perfectamente bien, incluso como abuelito ahí, manejando así suavecito. Pero paso por un retén y me pongo nervioso como no tienes idea. Me sudan las manos, empiezo a sacar la licencia para ya tenerla ahí encimita, prendo todas las luces, o sea, hago todas las cosas porque me pongo nervioso cuando estoy delante de una autoridad. Y me ha pasado una cosa con los policías de que la verdad es para reírse. Todo súper nice, pero sí, de verdad, me pongo nervioso pues. Y esta no fue la excepción cuando estaba ahí en la fila de inmigración. Estaba nervioso. Y yo no sé qué habrá sido que me vieron, de lo nervioso que estaba, de que me dijeron: para el cuartito. Jamie estaba, dije, ¿qué está pasando? Y yo le digo: no, mi amor, tranquila. Veía adelantando a buscar la maleta. Yo voy a hacer caso a lo que me están pidiendo, ¿no? Para el cuartito. Llegamos al primer cuartito, porque sí, hay más de un cuartito. Llegamos al primer cuartito. Así, le estoy pasando los datos para que no los agarre por sorpresa, ¿no? Llegamos al primer cuartito y el primer cuartito era el más grande. Montón de gente sentada, incluso veía gente hasta de otras nacionalidades. Yo tenía aquí diagonal, recuerdo a una señora que tenía así turbante y todo eso y que hablaba, no sé si era indio o kurdo, no sé qué idioma del este, pero hablaba solamente eso y trataba de comunicarse y las personas allí no le pelaban, estaban llamando a traductor y el traductor no llegaba. Y yo veía que el ambiente se ponía tenso y yo estaba ahí y yo nada más me preguntaba, ¿qué hago aquí? Pero estaba calladito. Después de allí nos mandan a hacernos fila antes de entrar a otro cuartito y llaman nombres. Y yo nada más estoy ahí en la fila y que, ¿yo qué hago aquí? Y me pasan al siguiente cuartito, un poco más pequeño. Y en ese otro cuartito más pequeño también era esperar y esperar. Yo veía que llamaban a gente y a mí no me llamaban. Y después nos llevan a un tercer cuartito. Y ahí yo estaba ya
preocupado. Porque al lado mío había un muchacho que ya estaba sacando su computadora y yo veía cómo estaba borrando archivos. Y yo estaba diciendo, Cristo Jesús, ¿a dónde yo estoy metido aquí? Y de repente se me acercaba y me decía, ¿tú tienes computadora contigo? ¿Tienes ahí películas pirateadas? Y yo es que no, compa, no. Que no. Y recuerdo que había también un muchacho que estaba súper así inquieto, que se la pasaba parándose y hablando con el personal diciéndole que, hey, ¿cuándo puedo usar el baño? Y se sentaba de vuelta y de repente se paraba otra vez, iba donde los oficiales y le preguntaban, hey, ¿cuándo puedo usar el baño? Y así. Y ya hubo como una quinta vez que hace la pregunta y vienen y le dicen, es que, ¿tú quieres usar el baño? Espérate. Y yo vengo que vienen saliendo 2 oficiales así, ¿ve? Altotes de el tonito de piel más oscuro, con guantes de látex. Y le dicen, yo estaba... Eso me tomó, ¿sabes cuánto tiempo? Cuando pasó esa interacción, ¿sabes cuánto tiempo ya había pasado yo metido ahí atrás? 2. 4 horas. 4 horas. 4 horas. Espérese. Yo estaba muerto del miedo por dentro porque no quería preguntarle nada a nadie. Yo estaba de que yo mejor me callado porque me di cuenta que si preguntas te llevan atrás con guantes de látex en la mano. Así que yo me quedé calladito y no le pregunté nada a nadie porque no quería confrontar la situación. Y de repente me llaman, me revisan todas las cosas y ya, váyase. En lo que voy saliendo por la puerta, uno de los oficiales me dice, oye, ¿y tú qué haces aquí? Allá afuera te están esperando porque ya Jamie y el grupo había preguntado por mí. Allá afuera te están esperando. Yo dije, yo no sé qué hago aquí. Y él me dice que, ¿y por qué no preguntaste? ¿Por qué no dijiste nada? Y yo dije, ¿qué te puedo decir? Pero ese fue mi estrés de 4 horas en el aeropuerto internacional de Miami. Un horror de verdad. Pero era porque no quería confrontar y no quería hacer lo que seguramente podía haber hecho. Seguramente podía haber hablado con algunos oficiales y tener esa interacción que de repente yo quería evitar por pensar de que las cosas no iban a salir como yo quería que salieran. Y a todos nos cuesta confrontar situaciones que preferimos evitar. A veces preferimos evitar conversaciones, preferimos evitar viajes, toparnos con gente, hablar con figuras de autoridad como lo que me sucedió, visitas médicas al doctor, no queremos que el doctor nos diga, baja el chicharrón, o ir al dentista, no queremos escucharle, queremos evitar y terminamos tomando otra salida, buscando hacer las cosas a mi manera. Y al final dándote cuenta que si hubieras sido obediente en un principio, no hubieras sufrido tanto. Lo mismo pasa cuando queremos huir de la voluntad de Dios muchas veces. La voluntad de Dios para nuestras vidas, a veces queremos huir a lo que sabemos y sabemos que Dios quiere hacer a través de nosotros o en nosotros. Queremos correr, queremos escapar, no queremos estar delante de Él y queremos correr de su voluntad. Pero aquí te tengo una frase y si gustas anótela y es la siguiente. Podrás correr de su voluntad, pero jamás huir de su presencia. Podrás correr de su voluntad, pero jamás podrás huir de su presencia. Hoy veremos que es imposible huir de la presencia de Dios. Por más que no entendamos el plan de Dios para nuestras vidas y el cumplimiento de ese plan, quiero darte una noticia. Nos conviene. Nos conviene.
Es más fácil seguir el rumbo de Dios para nuestras vidas que nuestro propio rumbo. Y es lo que te quiero hablar esta mañana. ¿Y qué les parece si oramos antes de comenzar? ¿Les parece? Vamos a orar. Padre, gracias te damos por este hermoso y bello día, Señor. Gracias te damos por este momento en el que compartimos la palabra de Dios, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que tomes control de lo que queda de esta celebración, Señor. Quita distracciones de en medio de nosotros, preocupaciones de la semana, Padre, que podamos enfocarnos únicamente en ti. Abre nuestro entendimiento para que la palabra que estás a punto de hablar a nuestro corazón, Señor, sea sembrada y dé fruto. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y todos decimos amén. Para ilustrarte este mensaje de esta mañana, quiero hablarte un poquito de la historia de Jonás. Hoy vamos a ver un poco acerca de Jonás. ¿Y quién era el tal Jonás? Jonás era uno de los profetas menores en el Antiguo Testamento. Era oriundo de Gad-Hefer, una pequeña aldea en Galilea. Vivió durante el reinado de Jeroboam II. Mientras Jeroboam reinaba, en ese momento estaba vivo el profeta Jonás. Y esto es relevante un poquito más adelante porque nos va a ayudar a entender el ambiente geopolítico que existía en ese momento en Israel. Jonás, ese nombre, recuerden que en la Biblia nombres son más que nombres. Nombres tienen sentido, tienen significado, tienen una carga profética, los nombres. Y Jonás, que en hebreo se dice Jonah, significa paloma. Y la ilustración de una paloma significa mensajero, pacificador, incluso también fragilidad. Y vamos a ver que todas esas cualidades distinguen el llamado de Dios para la vida de Jonás. Un llamado que de repente Jonás no quería atender. Vamos a ver eso un poquito más adelante. Y quiero que me acompañes en la lectura. El libro de Jonás es bien chiquito, son solamente 4 capítulos, pero vamos a pasar esa historia así de rápido. En otro momento sí me gustaría extenderme en una serie completa de Jonás, pero hoy vamos a verlo extremadamente rápido y breve. ¿Les parece? Excelente. Jonás capítulo 1, verso del 1 al 3, dice así. El Señor le dio el siguiente mensaje a Jonás, hijo de Amitai. Levántate y ve a la gran ciudad de Nínive. Pronuncia mi juicio contra ella, porque he visto lo perversa que es su gente. Entonces Jonás se levantó y se fue en dirección contraria para huir del Señor. Descendió al puerto de Jope, donde encontró un barco que partía para Tarsis. Pagó su pasaje, subió a bordo y se embarcó rumbo a Tarsis con la esperanza de escapar del Señor. Quiero darte un poquito de contexto para que entendamos cuál es la posición de Jonás ante Nínive, porque pareciera un capricho todo esto, pero quiero que entiendas un par de cosas. Jonás, como te había mencionado, vivió durante el reinado de Jeroboam II. Era una época de prosperidad política, pero de alto declive espiritual. Jeroboam II es conocido como uno de los reyes, de los tantos pues que le tocó, reyes perversos de Israel. Y esa época de prosperidad también vino con ella una amenaza creciente del imperio asirio. Los asirios estaban por atacar a Israel. ¿Y la capital de Asiria cuál era en ese entonces? Nínive. Entonces, Jonás recibe esta instrucción de parte de Dios de predicar arrepentimiento a Nínive. Pero vemos que Jonás se niega. Jonás dice, no, yo no voy para allá. Algunos teólogos afirman que puede ser que a lo mejor Jonás tenía miedo, porque ojo, era entendible, o sea, te están mandando a la boca del león a predicar arrepentimiento. O a lo mejor Jonás pensaba que esto no va a ser algo sencillito, iba a ser un reto enorme, grandísimo. O incluso algunos teólogos afirman que
es posible que Jonás simplemente era egoísta, porque sabía que lo que estaba en el corazón de Dios hacia cualquiera que recibe un mensaje de arrepentimiento es exactamente eso, que se arrepienta. Y a través del arrepentimiento viene ¿qué? El perdón de Dios. A lo mejor Jonás decía, ¿qué va? Esta gente es tan mala y perversa que no merecen el perdón de Dios. Así que todas esas son conjeturas que podemos tener de por qué Jonás decide no ir a Nínive. Pero tenemos que entender algo en medio de todo esto, porque Jonás estaba yendo exactamente en otra dirección. Él estaba corriendo en otra dirección totalmente contraria a lo que era la voluntad de Dios para su vida. Y correr al lado contrario, en dirección contraria a la voluntad de Dios para tu vida, tiene ciertas consecuencias. Y es de lo primero que quiero hablarte esta mañana, de las consecuencias de correr de la voluntad de Dios. ¿Están bien? Excelente. Bueno, Jonás, capítulo 1, verso 3, vamos a verlo un poquito más detenidamente. Dice así: entonces Jonás se levantó y se fue en dirección contraria para huir del Señor. Descendió al puerto de Jope, donde encontró un barco que partía para Tarsis. Pagó su pasaje, subió a bordo y se embarcó rumbo a Tarsis con la esperanza de escapar del Señor. Jonás comienza su viaje. Sale de la ciudad donde se encontraba y va directamente a Jope. Jope era una ciudad portuaria. Y lo que me encanta el nombre Jope es que el significado de Jope es hermosa, la hermosa. Así que era una ciudad bella, increíble, radiante, en donde se estaba dirigiendo Jonás. Ponme el mapita, el que sigue, para que ahí podamos ir viendo. Aquí es donde estaba Jonás, en Gat-Hefer. Y está viendo para Jope. Entonces, Jonás, en vez de seguir en dirección a Nínive, que eso estaba así, vengo a Jope, sigo para Nínive, que estaba a 885 kilómetros desde Jope hacia acá, hacia Nínive. Él decide tomar un barco e irse 4.184 kilómetros a la dirección total y completamente contraria. Jonás, si te das cuenta de algo, porque es lo primero que resalta a gritos aquí, Jonás sencillamente podía cumplir la voluntad de Dios y ir desde Gat-Hefer y ir camino hacia Nínive, porque estaba aquí cerquita, 800 kilómetros, estaba aquí nada más cerquita. Pero no, él decide ir a Jope, montarse en un barco e ir más de 4.000 kilómetros en la dirección contraria. Jonás tuvo que trabajar más duro para desobedecer a Dios que para obedecerlo en un principio. Y aquí es donde viene la primera consecuencia de huir de la voluntad de Dios para tu vida, y es la siguiente: a veces resulta mucho más difícil desobedecer a Dios que obedecerlo en un principio. Te lo repito, a veces resulta mucho más difícil desobedecer a Dios que obedecerlo en un principio. Pensamos que obedecer a Dios es lo más difícil del mundo, pero ¿sabes qué? No es así. No es así. Esa es una mentira. Porque debemos entender que en el momento que decidimos obedecer la voluntad de Dios, estamos caminando en sus planes, estamos caminando en su voluntad. Tienes a Dios de tu lado, no estás solo, no estás sola. Tienes a el Rey del universo entero trabajando a tu favor. Así que es lógico. Pero al desobedecer a Dios, ¿qué sucede? Comenzamos a hacer concesiones. Cedemos un poquito aquí, cedemos un poquito allá, mentimos un poquito aquí, mentimos un poquito allá. Y poco a poco
se vuelve cada vez más difícil ir manteniendo aquella fachada. Se vuelve cada vez más difícil porque tienes que llevar un hilo de continuidad de todas las cosas que has querido estar esquivando, de todas las mentiras que has estado poniendo. Y cada día se vuelve más y más y más pesado. Y terminas lastimándote cada vez más y más y más. Y sabes también, lastimando a los que están a tu alrededor. Es difícil y pesado. Debes hacer el doble de trabajo, gastas el doble de energía, porque tienes que seguir manteniendo un relato que no va conforme a la realidad, a la voluntad de Dios para tu vida. Recuerda, a veces resulta mucho más difícil desobedecer a Dios que obedecerlo en un principio. Y vimos entonces en la historia que Jonás decide montarse en un barco en dirección contraria a Nínive para evitar cumplir la voluntad de Dios. Se me hace muy curioso porque si él quería simplemente no cumplir la voluntad de Dios, se queda en Jope. Si Jope era la ciudad hermosa, la ciudad bonita, la ciudad preciosa, Jope era lo máximo, increíble, hermoso. Se hubiera quedado allí, pero no. Él decide tomar un barco e irse a Tarsis, más de 4,000 kilómetros en la otra dirección. La ciudad ubicada al mayor extremo del occidente del Mediterráneo, lo que es actualmente España. España sería lo que es Tarsis. Y hay algo curioso en esto. Nuevamente, en la Biblia los nombres no están por el gusto. Tarsis en la Biblia es considerado como lo más lejano conocido. Cuando decían que me voy para Tarsis, es porque te vas a donde el diablo dejó la chancleta, por allá. A donde el viento da la vuelta. O sea, era como un decir, pues. El irse a Tarsis era irse a lo más lejos de lo lejos de lo lejos de lo lejos. En otras palabras, Jonás no estaba corriendo de la voluntad de Dios para su vida. Si no, se hubiera quedado en Jope. Jonás estaba huyendo de la presencia de Dios. Por eso estaba yendo a Tarsis, porque era, me voy a meter en el hueco por allá, porque no quiero ni que me encuentre, Señor. Correr de la voluntad de Dios puede iniciar a veces como simple pereza, flojera o rebeldía incluso. ¿Para qué? ¿Para qué me esfuerzo? ¿Para qué lo hago? No, mejor me quedo así. Pero ten cuidado, porque correr en esa dirección rápidamente nos lleva a querer huir de su presencia. Pastor, pero si yo vengo todos los domingos a la iglesia, yo estoy aquí sentado todos los domingos, incluso vengo de vez en cuando entre semana a las clases de estudio bíblico o a las noches LH, yo vengo de vez en cuando, ¿no? Te tengo una pequeña noticia. Sí puedes estar aquí sentado un domingo como hoy y aún así estar corriendo de la voluntad de Dios para tu vida. Porque no se trata solamente de estar presente en cuerpo, sino que también tu espíritu esté dispuesto a estar con el Señor. Dios te está llamando a hacer cosas grandes. Dios está llamando a Jonás a hacer cosas grandes. Que a lo mejor te pueden dar miedo, porque a veces cuando Dios habla a tu vida y te empieza a revelar sus planes, tú puedes empezar a pensar, no, pero yo no estoy listo para esto, tengo que todavía lidiar con muchas cosas en mi vida, Señor, o no, eso es para otra gente, Señor, yo no soy siervo, eso es para los que quieran ser siervos. Te tengo una noticia, todos somos llamados, pero pocos los escogidos, ¿no?
Todos somos llamados. A lo mejor te puede dar miedo, pero en vez de confiar en Él e ir a Nínive, decides tomar un barco e irte 4,000 kilómetros a Tarsis. Dios te está llamando. Dios te está llamando. Y antes que acabe este 2025, te lo quiero recalcar. Dios te está llamando. Amén. Dios te está llamando a que cumpla su voluntad. No sé exactamente cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Tú lo conoces solamente. A lo mejor Dios te está llamando a emprender un negocio, a montar esa empresa que durante tanto tiempo, ese sueño, ese emprendimiento lo tenías ahí engavetado. No, Señor, ¿para qué? O a lo mejor Dios te está llamando a que por fin te cases, porque esa es la voluntad de Dios para tu vida. Ay, ay, ay. Ay, Señor, pero es que yo no estoy listo todavía porque no tengo el apartamento, no tengo el carro, no tengo el trabajo, no tengo nada de esas cosas y tengo nada más como 500 dolitas en el banco. La última vez que revisé el ir a un juzgado civil, no creo que cuesta, yo creo que lo más caro va a ser el certificado de soltería, que no recuerdo si son como $5, una cosa así. Así que Dios te está llamando a que obedezcas, a que obedezcas. Amén. A lo mejor Dios te está llamando a cortar esa relación. Dios te está llamando a que obedezcas. A lo mejor Dios te está llamando a que ya por fin le entregues aquella adicción. A lo mejor has querido seguir teniendo eso allí engavetadito y Dios, todo nice en el aspecto pues de que tú eres puro amor, así bien hippizón. Pero esa gaveta de mi vida ni la toques, Señor. Ni la toques, eso es mío. Con Dios no hay medias tintas. Con Dios es todo o nada. Todo o nada. Y a veces que cuando somos confrontados de esta manera, nosotros solemos responder al Señor, no, Señor, quiero hacerlo cuando yo quiera, como yo quiera y cuanto yo quiera. De poquito a poquito, Señor, por favor. Ahí me acostumbrando, ahí, de pasito a pasito. Y rápidamente te encuentras no solamente corriendo de lo que sabes que debes hacer, sino huyendo de la presencia de Dios. Porque podemos caer en la sutil trampa de la vergüenza. Nuevamente te repito, a veces resulta mucho más difícil desobedecer a Dios que obedecerlo en un principio. Amén. Seguimos con la lectura, pues. Pastor, nos está dando puñete a todos. Perdón, los amo. Volvemos nuevamente a capítulo 1, verso 3. Apenas vamos por capítulo 1. Verso 3. Tranquilos, ya después ya se le meto acelerador a esto. Pero mira lo curioso que dice aquí más adelante. Descendió al puerto de Jope, donde encontró un barco que partía a Tarsis. Pagó su pasaje, subió a bordo y se embarcó rumbo a Tarsis. Pagó su pasaje. Hay veces que esto puede quedar desapercibido, nada más estas 3 palabras, pero esto nos habla de algo muy profundo, porque ahí viene la segunda consecuencia. Huir de la voluntad de Dios siempre nos va a costar algo. Siempre nos va a costar algo. ¿Por qué, pastor? ¿Por qué usted está diciendo eso? Sencillo. ¿Cuál es la paga del pecado? La muerte. Romanos 6:23 lo dice. Romanos 6:23. Pues la paga que deja el pecado es la muerte. Pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. El pecado paga mal. El pecado paga mal. Pastor, pero yo veo a gente que vive totalmente feliz de la vida, haciendo lo que les da la gana, que no te tienen presente, pero es que en absolutamente
nada. Perfecto, la Biblia también nos dice de que ellos ya están recibiendo su recompensa. ¿No se te haga raro de que la gente que tiene las vidas más desordenadas que existen, puedes tú llegar a pensar de que, uy, la están pasando genial? Ya ellos reciben su recompensa aquí en la tierra. Porque en la eternidad, esta es la recompensa que reciben. Y yo no sé tú, pero yo creo que la eternidad dura más que una vida, ¿verdad que sí? Yo prefiero que mi eternidad no sea esta. El pecado siempre, 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 siempre te aleja más de lo que imaginas, te cuesta más de lo que tienes y te retiene más tiempo del que quieres. Ese es el pecado. La tendencia del corazón humano es que cuando las cosas no salen como lo esperamos, huimos de la presencia de Dios. Aquí la serpiente nos dijo que podíamos comer de este fruto y que todo iba a estar bien. Íbamos a ser como Dios, todo iba a estar excelente. Y de repente, vergüenza. Y huyen de la presencia de Dios. Pero aquí hay una buena noticia en medio de todo esto. Ay, por fin, pastor, ya vamos a poder respirar un poquito. Hay una buena noticia en medio de todo esto, que Dios tiene la tendencia a buscarte. Por más de que nosotros decidamos correr de su voluntad, correr de su presencia, tienes que estar claro que Dios siempre tiene la tendencia a ir a buscarte. Y aquí te comparto un poquito del contexto siguiente. Jonás entonces subió a ese barco rumbo a Tarsis. ¿Y qué es lo que sucede? Jonás se oculta en la bodega del barco. Se queda dormido en la bodega del barco, para ser más específicos. Y sucede esto. Jonás, capítulo 1, versos 4 al 5. Ahora bien, el Señor mandó un poderoso viento sobre el mar, el cual desató una violenta tempestad que amenazaba con despedazar el barco. Temiendo por sus vidas, los desesperados marineros pedían ayuda a sus dioses y lanzaban la carga por la borda para aligerar el barco. Todo esto sucedía mientras Jonás dormía profundamente en la bodega del barco. Vemos que en medio de la ruta entre Jope y Tarsis se desata una horrible tormenta. Una horrible, horrible tormenta que pone nerviosos a todos los marineros, a todos los tripulantes. Paz, pero ¿por qué pasó eso? ¿Será que fue Dios? Sí, porque aquí dice que el Señor mandó un poderoso viento sobre el mar. ¿Qué le pasa a Dios? ¿Será que Dios es malo? Malo, ¿por qué va a hacerle esa maldad al pobre de Jonás? Normalmente cuando suceden situaciones en nuestra vida que catalogamos como tormentas, pensamos que es el castigo de Dios para nuestra vida. Pero hoy quiero invitarte a que lo veas de otro lado. Porque Dios, más de lo que te imaginas, utiliza tormentas no para castigarte, sino para llamarte de vuelta a casa. Para decirte, no te alejes, no vayas para allá. Ven para casa. Porque mientras más nos alejamos, comenzamos a ser más errantes en nuestra toma de decisiones. Empezamos a meter más la pata. Porque mira, no sé si te llama la atención esto, pero como marineros, hombres de mar experimentados, curtidos, que sabían perfectamente cómo actuar en medio de tormentas en alta mar, estaban tan asustados que decidieron empezar a tirar toda la carga afuera de la borda, todas las provisiones, todo el alimento, todo lo que tenían para sobrevivir el viaje de más de 4,000 kilómetros desde Jope hasta Tarsis. Y todo esto sucedía mientras Jonás estaba tranquilamente durmiendo en la bodega del barco. Qué feliz, ¿verdad? Aquí hay una lección importante, porque a veces estamos dispuestos a echar por la borda
la provisión de Dios con tal de no lidiar con el problema que tenemos en la bodega del barco. Te lo voy a repetir. A veces estamos dispuestos a echar por la borda la provisión de Dios con tal de no lidiar con el problema que tenemos en la bodega del barco. Empezamos a poner excusas. Excusa tras excusa tras excusa. Ay, pastor, yo no tengo tiempo para ir los domingos, los miércoles, los viernes a la iglesia. Eso es muy aleluyón, estar todos los días ahí en la iglesia. Yo no tengo tiempo para eso, pastor. Porque yo salgo del trabajo y estoy cansado, pastor. Usted sabe, uno chambea durísimo en toda la semana. Cuando salgo yo nada más pongo la canción esa, cansado del camino. Y yo nada más quiero llegar a la casa y relajarme, pastor. Ah, pero si de repente te anotas a un club de pádel o un club de fútbol, ahí sí hay tiempo, ¿verdad? Ya, y Señor, habla, tu siervo escucha. Pastor, no tengo tiempo para servir porque usted sabe eso de servir, eso no es remunerado, pastor, y mi tiempo es tan valioso. O pastor, yo la verdad no tengo esa habilidad, yo no tengo ese valor para compartirles a otros de Cristo, invitarlos a la iglesia, porque eso a veces implica pasar a buscar a la persona hasta su casa, o que de repente me digan, yo no quiero ir, ¿para qué? Y la verdad, pastor, yo no quiero pasar esa incomodidad. ¿Sabes? Cualquier excusa suena bien. Cualquier excusa suena muy bien, porque por eso son excusas. Excusas, todos quedamos bien, ¿verdad? Pero todas son en realidad el síntoma de un problema mucho más profundo. Algunos llegan al punto de tirar toda la provisión de Dios que les quedaba fuera de la barca y empiezan a preguntarse, Dios, ¿por qué no me ayudas? ¿Por qué no me ayudas a salir adelante de esta situación que estoy viviendo, que estoy atravesando? Y yo me imagino nada más a Dios viendo desde las nubes así para abajo. Pero si todo lo que di lo estás tirando por la borda. Te conecté con una comunidad de fe sana que te recibió con los brazos abiertos, en la que el único requerimiento que se necesitaba para servir era venir 5 fines de semana a un curso. Todo te lo puse así en bandejita de plata para que lo hagas. Y al final del día te das cuenta que, la verdad, nos la hemos pasado saboteándonos a nosotros mismos. Los marineros tiraron un toto y de repente se dan cuenta que hay un pasajero que no encuentran. Jonás estaba dormido en la bodega del barco. Y mira lo que sucede más adelante. Versos 6 al 8 dice, así que el capitán bajó a buscarlo. ¿Cómo puedes dormirte en medio de esta situación? Le gritó. Levántate y ora a tu Dios. Quizás nos preste atención y nos perdone la vida. Entonces la tripulación echó suertes para ver quién había ofendido a los dioses y causado tan horrible tempestad. Cuando lo hicieron, la suerte señaló a Jonás como el culpable, así que los marineros le reclamaron, ¿por qué nos ha enviado esta espantosa tormenta? ¿Quién eres? ¿En qué trabajas? ¿De qué país eres? ¿Cuál es tu nacionalidad? Le faltó preguntar, ¿a cuál iglesia vas? ¿Vas a Lighthouse? Y en este momento Jonás tiene 2 opciones. O se hace loco o se hace responsable. Y esto es lo que sucede a continuación, verso 9. Jonás dice, soy hebreo, contestó Jonás, y temo al Señor. Y mucho ojo en este detalle. Dios del cielo, quien hizo el mar y la tierra.
Y aquí empieza a ponerse el libro realmente interesante, porque el libro de Jonás es uno de los libros proféticos de la Biblia, pero es uno muy particular, porque es la historia de la vida del profeta. Más que estar cargados en palabra profética, está hablando de la vida del profeta y combina ciertos elementos, la narrativa histórica, la enseñanza moral y profética, porque hay muchos rasgos de la historia de Jonás que nos conecta con la historia de la salvación con Cristo Jesús. Pero también hay un ingrediente extra en la historia de Jonás, y es que la historia de Jonás pertenece al género literario de la sátira. ¿Y qué es la sátira? Es un género literario que utiliza el humor o la ironía o la exageración o el ridículo para criticar condiciones humanas, instituciones, creencias o situaciones sociales. Eso quiere decir que desde el capítulo 2 en adelante las cosas se van a poner un poquito locas. Y vamos a ver un montón de locuras que empiezan a suceder alrededor de la historia de Jonás. Y aquí viene la primera locura que pasa en la vida de Jonás. Tras la respuesta de Jonás, los marineros se quedaron sacados de sí. Se quedaron, ¿what? ¿Cómo es posible? Espérate, ese no era Sí, ese era un muchacho que decía, ¿cómo es posible? Nadie sabe eso. Ese era un meme viejo cristiano. Bueno, ya, no importa. Ya, echo para atrás. No me están saliendo a veces algunos chistes. Es hit and miss esta mañana. Pero bueno. Los marineros piensan, Jonás, ¿cómo es posible de que decides esconderte del Dios que creó los cielos, el mar, donde estamos ahora? Porque el barco no está flotando en el aire, estamos flotando en el agua, en el mar, y la tierra. ¿Cómo se te ocurre meterte en la bodega del barco cuando supuestamente tú le sirves a ese Dios que creó el medio en el que estamos flotando? Es el intento más tonto del mundo. Jonás, ¿qué tienes en la cabeza, Jonás? Pero sabes, así nos vemos nosotros a veces. A veces hacemos tonterías pensando de que Dios no está en medio de la situación. Entonces los marineros le preguntan a Jonás, ¿qué hacemos contigo? Y Jonás le dice, bueno, lánceme por la borda, lánceme por la borda. Los marineros entonces claman perdón a Dios y sacan a Jonás y los tiran de la barca. Y en el momento que sale Jonás de la barca y ¡wup!, cae al mar, la tormenta acaba. La tormenta acaba de una vez. Algunos nos encontramos en medio de tormentas de la vida, en la que Dios solamente estás esperando de parte tuya que hagas una sola cosa. Y esto vamos a hacerlo de la siguiente manera. Dile a la persona que tienes a tu lado, derecha o izquierda. Bueno, se le dice de un lado y después al otro. Saca a Jonás de la barca. 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 Jonás, ¿qué puede ser? Puede ser de repente recuerdos del pasado, de que este 2025 ya es hora de que saques esa cuenta de allí, recuerdos del pasado. Saca a Jonás de la barca. A lo mejor ese Jonás pueden ser personas que Dios vez tras vez te ha dicho, esa amistad no te conviene, esa persona no te conviene. Con quien te juntas, eso no te conviene. Saca a Jonás de la barca. A lo mejor ese Jonás son lugares que frecuentas, que sabes que ir ahí despierta tendencias que Dios todavía está trabajando en ti. Saca a Jonás de la barca, no vaya para allá. A lo mejor son aplicaciones que tienes en el celular. Tinder. Saca a Jonás de la barca. Algunos, me atrevería a decir que ya han tolerado demasiado a Jonás en su barca. Demasiado tiempo. Porque esa tormenta de la vida no acabará hasta que tomes la decisión
de sacar a Jonás de la barca. Nuevamente te digo, podrás correr de su voluntad, pero jamás huir de su presencia. A lo mejor Jonás pensaba que ya era el final de su historia. ¡Puf! Lo tiran al agua. A lo mejor él pensaba, excelente, me voy a ahogar aquí y ya no voy a Nínive. Me voy con mi Dios. Pero tú y yo sabemos que todavía quedan 3 capítulos más, porque vamos por el capítulo 1. Mira lo siguiente que sucede, la segunda locura que pasa en la historia de Jonás. De repente, el agua que estaba debajo de los pies de Jonás, en lo que él estaba flotando, comienza a ponerse turbia, comienza a ponerse oscura y empieza a verse cada vez más que algo estaba abajo de los pies de Jonás. Y ese algo era nada más y nada menos que un pez gigante que se traga por entero a Jonás. Pero milagrosamente, Jonás sigue vivo. Dentro del estómago de un pez sigue vivo. Lo que parecía ser la muerte de Jonás, vamos a ver más adelante que en realidad termina siendo su escape, porque Dios persevera la vida de Jonás en el vientre de aquel pez, no muere dentro del pez. Pero lo que no sabe Jonás en ese momento, porque acuérdense, estaba dentro del estómago de un pez. La última vez que vi, los peces no tienen ventanas, así que a menos que te asomas en las branquias. No, ya. Estoy ahí metiéndole mente al asunto. Jonás no tiene la menor idea que aquel pez es ruta express, rumbo a una dirección fija. No va a agarrar para ningún otro lado ese pez. Va derechito, derechito en dirección a un solo lugar. Y ese lugar es Nínive. Nuevamente, te repito lo siguiente. Podrás huir, podrás correr de la voluntad de Dios, pero jamás de su presencia. Aunque pierdas el rumbo de la vida, Dios siempre traerá tu corazón de vuelta a casa. Siempre, siempre, siempre. El rescate de Jonás no fue cómodo. No sé, pero no creo que haya sido tan cómodo ir dentro de la boca de un pescado. Tuvo que haber sido terrorífico. Tuvo que haber sido horrible. No fue cómodo su rescate. Pero eso es lo que a veces sucede con Dios, porque Dios a veces tiene que incomodarnos en medio de ese rescate. ¿Sabes por qué? Porque es la única manera en la que Dios puede trabajar en nosotros para que decidamos por fin no volver más a aquel lugar. A veces los rescates de Dios son incómodos. A veces los rescates de Dios son sucios. Pero tiene que hacerlo por nuestro bien. Nuevamente, podrás correr de su voluntad, pero jamás huir de su presencia. Entonces, justo al final del capítulo 2, vemos que algo sucede en el corazón de Jonás. Recuerden, estamos Jonás dentro del estómago del pez. Y en el capítulo 2, Jonás se toma un espacio para orar dentro del estómago del pez. Y mira lo que sucede. Jonás, capítulo 2, versos del 9 al 10, dice: yo, en cambio, este es Jonás orándole al Señor. Me gusta en la versión NBI, ya la cambié para NBI para que veas. Estaba usando NTV, ahora es NBI. Yo, en cambio, te ofreceré sacrificios y cánticos de gratitud. Cumpliré las promesas que te hice. La salvación viene del Señor. Entonces el Señor dio una orden y el pez vomitó a Jonás en tierra firme. Jonás dio gracias. En medio de la situación incómoda, dio gracias y salió de la boca del pez. Algunos pensamos: uy, Dios, seré tan agradecido contigo solamente si me sacas de este predicamento, si lo que estoy viviendo, lo que estoy transcurriendo, Señor, seré tan agradecido contigo. ¿Y sabes lo que Dios espera de ti? Dios dice: bueno, cuando seas agradecido es que te sacaré de eso. Jonás dio gracias a Dios
y finalmente sale del pez y llega a tierra firme. ¿Y a dónde llega Jonás? A Nínive, a Nínive. Y es ahí donde Dios habla nuevamente a la vida de Jonás y le da la siguiente instrucción. Jonás capítulo 3, versos 1 al 2. El Señor habló por segunda vez a Jonás: levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y entrega el mensaje que te he dado. Nuevamente podrás correr de su voluntad, pero jamás huir de su presencia. Versos 3 y 4 dice así: esta vez Jonás obedeció el mandato del Señor y fue a Nínive, una ciudad tan grande que tomaba 3 días recorrerla toda. 3 días. El día que Jonás entró en la ciudad, proclamó a la multitud: dentro de 40 días Nínive será destruida. ¿Y qué crees que pasó con Nínive? Estaba Jonás por todos lados, aquí por la calle 50. Por todos lados proclamando y diciendo: dentro de 40 días Nínive será destruida. Nínive, capital del imperio asirio, va a ser destruida. ¿Qué crees que sucedió con la ciudad? Ahí viene la tercera locura. Toda la ciudad se arrepiente. Toda la ciudad se arrepiente. Si lees el capítulo 3, hasta los animales se arrepienten. Toda la ciudad se arrepiente. Nínive, la capital del imperio asirio. Asiria, que rendía culto a un montón de dioses sanguinarios, gente perversa, asesinos, se arrepienten delante de Dios. Y Dios escucha su clamor y Nínive es perdonada. La capital del imperio asirio, perdonada. ¿Se habrá alegrado Jonás por esto? Ahora todo Jonás, yes, gloria a Dios. No se alegra. Es más, Jonás se enoja con Dios por lo que sucedió. Jonás le dice a Dios: Dios, yo sabía que tú ibas a perdonar a esta gente horrible. Yo sabía, porque tú eres así de corazón de pollo. Yo sabía que tú lo ibas a perdonar. Por eso es que yo no quería ir a Nínive. Porque si yo comenzaba a predicar arrepentimiento, la gente se iba a arrepentir y tú lo ibas a perdonar. Y esa gente no merece perdón. Entonces, Jonás, en su frustración, se va a las afueras de la ciudad. Se va afuera de la ciudad y se sienta bajo una enramada, esperando a ver qué termina sucediendo con Nínive. Yo me imagino que él estaba de que, bueno, vamos a ver. Porque estos dicen que se arrepintieron, Dios los perdonó. Pero vamos a esperar un par de días para ver si no empieza a caer fuego del cielo y consume a toda esa gente. Entonces, Dios hace crecer una planta al lado de Jonás, la cual rápidamente empieza a proveerle sombra. Él estaba en las afueras de la ciudad y el sol abrasador y demás tenía a Jonás un poquito ahí turulato, un poquito mareado. Así que crece la planta como el sol de hoy, ¿ve? Ese dice Jamie, que el de hoy. Entonces crece la planta y empieza a proveerle sombra a Jonás. Y es la primera vez que vemos en todo el libro de Jonás que Jonás está contento. Todo el rato, todos estos capítulos, Jonás está enojado con Dios, enojado con Nínive, enojado con todo el mundo. Y esta es la primera vez que vemos a Jonás feliz en todo el libro. Jonás amaba esa plantita. A lo mejor le tenía un sobrenombre y todo. Groot, no sé, algo así. Pero sucede lo siguiente. Jonás 4, del 7 al 8. Pero Dios también proveyó un gusano. Al amanecer del día siguiente, el gusano se comió el tallo de la planta, de modo que se marchitó. Así que cuando el sol se intensificó, Dios proveyó un viento abrasador del oriente para que soplara sobre Jonás. El sol pegó sobre su cabeza hasta que se sintió tan débil que deseaba morirse y exclamó: es mejor morir que vivir así.
Date cuenta de algo en esta historia. Dios envió un pez para sacar a Jonás del mar, pero ahora envía a un gusano para sacar a Jonás de su egoísmo. Y el verso 10 y 11 dice algo interesante, porque vemos que Jonás pudo ver actuar la mano del Señor de manera poderosa un montón de veces. Recuerden, era un profeta. Era un profeta. Pero aún así, no entiende el corazón de Dios. No entiende cuál es la voluntad de Dios. Y a lo mejor es lo que a veces sucede en nuestras vidas. Hay veces que vez tras vez hemos visto la mano de Dios actuar con poder en situaciones. De repente Dios ha bendecido más a aquel que te cae peor. De repente Dios ha cumplido los sueños de tu vecino, de tu vecina, de tu amigo, de tu amiga. Y al sol de hoy no lo has podido celebrar. Puede ser que hayas visto la mano de Dios actuar de maneras impresionantes. Pero si eso pasó en tu corazón, aún no conoces el corazón de Dios. Porque Dios no solamente busca bendecirnos a nosotros, sino que nosotros seamos de bendición para el mundo. Y el libro de Jonás termina aquí. La historia termina allí, inconclusa. No sabemos qué Jonás responde a esta situación, no lo sabemos. Pero el día de hoy podemos estar seguros cuál va a ser nuestra respuesta ante Dios. ¿Cuál va a ser nuestra respuesta ante Dios? Y quiero ir llamando para que venga el equipo de alabanza. Algunos amamos un montón nuestra carrera, nuestra apariencia, nuestra reputación, nuestra comodidad, mucho más de lo que amamos cumplir la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y en medio de todo eso hay una realidad que debemos entender. Y quiero que te lleves esto en el corazón y ser muy claro en lo siguiente. El día que partimos de este mundo, no nos llevamos nada ni nadie. No nos llevamos nada. Excepto una cosa. Y es lo que me gusta pensar. Que la única cosa que tendremos presente en la eternidad será los rostros de cada una de las personas que en su momento llevamos a los pies de Cristo. Porque las veremos en la eternidad, ¿verdad? Y vale la pena vivir una vida dispuesta a cumplir la voluntad de Dios para nuestra vida. Recuerda, huir de la voluntad de Dios siempre nos va a costar algo. A veces resulta mucho más difícil desobedecer a Dios que obedecerlo en un principio. A veces cuesta dar muchas más vueltas, mucha más energía, mucha más espacio mental el desobedecer a Dios que obedecerlo en un principio. Y ten muy claro que podrás correr de su voluntad, pero jamás huir de su presencia.